Estoy seguro que la mayoría de tus errores en la clase de matemáticas se debe a un mal despeje. Probablemente tu maestro nunca te explicó qué es una igualdad y para qué sirve. Pues déjame decirte que hoy es tu día de suerte, porque en los próximos 10 minutos aprenderás cómo despejar correctamente tus ecuaciones. Empezaremos con un ejemplo sencillo. Decir 5 es igual a 5. Esto es algo que es una realidad aquí en China, es decir, una igualdad es algo que es cierto. Otro ejemplo sería, este perrito es igual a este perrito. Es verdad, ¿no? Incluso parece que son clones, ¿no? Tienen los mismos rasgos físicos y todo. Pues bueno, esto es una realidad, así que es una igualdad. Un ejemplo un poco más aplicado a la vida real sería decir que Juan y María tienen la misma cantidad de mascotas. Si decimos que Juan tiene un perrito y un gatito, entonces María, ¿qué animales tiene? Pues exactamente los mismos, ¿verdad? Pero vemos que María no tiene un perrito y un gatito, sino tiene un gatito y un perro. Y tú me dirás, pero si eso es exactamente lo mismo. Y es verdad, es exactamente lo mismo. Entonces aquí demostramos esta propiedad que dice que el orden de los factores no altera el producto final. Y es verdad, lo acabamos de comprobar. Bueno, siguiendo con el ejemplo, vamos a decir que Juan y María hicieron una apuesta. Dijeron que iban a comer la misma cantidad de comida ambos. Entonces Juan y María empiezan comiéndose una hamburguesa, una deliciosa hamburguesa. Después Juan decide entrarle con un refresco. ¿Qué tiene que hacer María para que esto siga siendo una igualdad? Pues sí, también tomarse un refresco. Pero Juan decide comerse un pastelillo muy sabroso. Entonces María, ¿qué tiene que hacer por el amor de Dios? Pues lo mismo que Juan, tiene que comerse un pastel también para que la igualdad se cumpla. Muy bien, aprovechando que tenemos este ejemplo muy gráfico aquí, te voy a explicar qué es un miembro de una ecuación. Vamos a decir que el primer miembro de la ecuación es todo lo que comió Juan y que el segundo miembro de la ecuación es todo lo que comió María. Portándonos un poco serios, un miembro de ecuación es todo lo que está de un lado de la igualdad y el segundo miembro es lo que está del segundo lado de la igualdad. Las constantes son números, solamente eso. Las variables o incógnitas son aquellas cantidades que están acompañadas por letras como la X, la Y, la Z, etc. Y los términos son cada objeto de la ecuación. Ahora presta atención porque vamos a resolver nuestra primera igualdad. La ecuación dice lo siguiente, x menos 3 es igual a 2. Yo quiero conocer solamente el valor de x. ¿Qué tengo que hacer? Dejar a la x de un lado, que esté solamente la pura x, es decir, ya sea que esté del lado izquierdo o del derecho, donde sea más fácil. ¿Qué tenemos que hacer? A esa x le acompaña una cantidad que es menos 3. Tengo que eliminarla. ¿Qué voy a hacer? Sumarle un más 3. Pero si se lo sumo de un lado de la ecuación, también se lo tengo que sumar del otro lado de la ecuación para no afectar la igualdad. Entonces nos queda x menos 3 más 3 es igual a 2 más 3. Muy bien, resolviendo eso, ¿qué nos queda? Pues que x es igual a 5 porque el menos 3 con el más 3 se cancela y el 2 más 3 es igual a 5. Vamos a ver otro ejemplo. 55 es igual a x más 5. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hicimos con anterioridad, es decir, restar menos 5 en cada miembro de la ecuación. Esto nos dejaría lo siguiente, x es igual a 50. Bueno, lo dije al revés, pero es lo mismo. Decir que 50 es igual a x y que x es igual a 50 es exactamente lo mismo. Ahora te voy a enseñar qué es un recíproco. El recíproco de un número es representar su fracción pero invertida. Un ejemplo es 2. 2 lo podemos representar como 2 sobre 1. Su recíproco entonces sería 1 medio. El de 8 sería 1 octavo. El de 1000 sería 1 sobre 1000. El de 5 medios sería 2 quintos y el de menos 1 medio sería menos 2. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos un número por su recíproco? Pues sencillamente se hace 1, es decir, la unidad. Al multiplicar un número por su recíproco siempre se llega a 1. Y recordemos que la unidad multiplicada por cualquier objeto sigue siendo ese mismo objeto. Lo mismo sucede con la división entre 1. Es decir, Miley Cyrus por 1 es igual a Miley Cyrus. Rectángulo entre 1 es igual a rectángulo. Patricio más Bob Esponja por 1 es igual a exactamente lo mismo, a Patricio más Bob Esponja. Vamos a poner estos conceptos en práctica. La ecuación dice lo siguiente, 2 quintos de x es igual a 10. Quiero conocer solamente el valor de x, así que tengo que dejarla sola a ella. ¿Qué tengo que hacer? El coeficiente que acompaña a la x es 2 quintos. ¿Qué pasa si yo multiplico 2 quintos por su recíproco? Pues se convierte en la unidad, entonces vamos a hacerlo. Lo hacemos del primer lado de la ecuación y también lo hacemos del segundo lado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 1 por x es igual a 25 y recordando que 1 por x es igual a x, ¿qué nos queda? Que x es igual a 25. En el siguiente ejemplo tenemos 1/3 de x es igual a 3. Haremos exactamente lo mismo. El recíproco de 3
el recíproco de un tercio es 3. Entonces vamos a multiplicar los dos miembros de esta igualdad por ese 3 para eliminar ese un tercio. Lo hacemos y nos queda que x es igual a 9. La siguiente ecuación dice 1 medio de x menos 5 es igual a 10. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones? Sencillamente vamos a dejar al objeto que contiene la x, es decir, el término que contenga x, solo de un lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo eliminamos este menos 5? Pues tendríamos que sumar más 5 y más 5 de los dos lados de la ecuación. Pero vamos a hacer esto más ágil y simplemente vamos a decir que ese menos 5 pasa del otro lado del miembro con su operación contraria, es decir, más 5. Entonces tenemos que 1 medio de x es igual a 10 más 5. 1 medio de x es igual a 15. ¿Y cómo eliminamos ese 1 medio que está acompañando al x? Multiplicando por su recíproco, o sencillamente diciendo que ese 2 sube del otro lado de la ecuación multiplicando, es decir, x es igual a 2 por 15, que es lo mismo que x es igual a 30. La siguiente ecuación dice 2x más 5 es igual a 10x menos 75. Vamos a dejar a todas las x del lado izquierdo de la ecuación y todo lo que no sea x, es decir, todos los números del lado derecho de la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 2x más 5, ese menos 75 que estaba acompañando el 10x, lo vamos a pasar con su operación contraria, es decir, 2x más 5 más 75 es igual a 10x. Ahora la x la vamos a pasar con su operación contraria. Tenemos que 75 más 5 es igual a 80 y tenemos que 80 es igual a 10x menos 2x, es decir, 80 es igual a 8x. ¿Cómo eliminamos ese 8 que está acompañando la x? Pues la mandamos con su operación contraria, es decir, dividiendo. Nos queda que x es igual a 80 sobre 8, x es igual a 10. Otra forma de haber abordado el problema es dejar a las x del lado derecho y a los números del lado izquierdo. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar ese 10x que está sumando del segundo miembro de la ecuación, lo vamos a pasar al primer miembro, pero esta vez con su operación contraria, es decir, tenemos que 2x menos 10x más 5 es igual a menos 75. Realizamos esto y tenemos que menos 8x es igual a menos 75, y ahora el 5 que teníamos del primer miembro de la ecuación lo vamos a mandar con su operación contraria, es decir, menos 5. Tenemos entonces que menos 8x es igual a menos 80. Vamos a eliminar ese menos 8 pasándolo al segundo lado de la ecuación, pero esta vez con su operación contraria, es decir, dividiendo entre menos 8. X es igual a menos 80 entre menos 8. X es igual a 10. Y vemos que se puede resolver de las dos maneras. Más bien tenemos que ver en qué lado es más fácil resolver la ecuación y pues dependiendo de esto se nos pueden facilitar mucho los cálculos. Avanzando con la dificultad, tenemos que la operación inversa de una raíz es elevar y la operación inversa de elevar es la raíz. Muy bien, la ecuación dice raíz de x más 10 es igual a 20. Despejamos ese 10 mandándolo del otro lado de la ecuación. Tenemos que raíz de x es igual a 20 menos 10. Y ahora tenemos que raíz de x es igual a 10. ¿Cómo eliminamos la raíz? Pues tenemos que elevar al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado del primer miembro de la ecuación, tenemos que también elevar el segundo miembro de la ecuación para que la igualdad se mantenga verdadera. Tenemos que x es igual a 100. Ahora tenemos que x cuadrada menos 10 es igual a 15. ¿Qué tenemos? Que x cuadrada es igual a 15 más 10. O sea, x cuadrada es igual a 25. ¿Cómo eliminamos la x cuadrada? Pues con su operación inversa, es decir, le sacamos una raíz. Pero si sacamos una raíz del primer miembro de la ecuación, también tenemos que sacar la raíz del segundo miembro de la ecuación. Entonces tenemos que x es igual a raíz de 25. Es decir, x es igual a más menos 5, ya que las raíces siempre tienen un número positivo y un número negativo. Muy bien, ahora que ya sabes cómo despejar x, vamos a practicar tus despejes, pero en fórmulas muy ocupadas en las carreras que son del tipo técnicas, ya sea bachillerato técnico o alguna ingeniería. Esta ecuación a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada realmente representa el teorema de Pitágoras. Vamos a despejar esa a. Tenemos que a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada y que a es igual a la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. La siguiente fórmula es el área de un círculo. Vamos a despejar el radio. Tenemos que el radio cuadrado va a ser igual a el área dividida sobre pi. Y como no queremos radio cuadrado, sino solamente conocer r, tenemos que r va a ser igual a la raíz cuadrada de a sobre pi. De la siguiente fórmula vamos a despejar m2. ¿Qué tenemos que hacer? Esa r cuadrada que está dividiendo al término que contiene m2, la vamos a pasar del otro lado con su operación inversa, es decir, f por r cuadrada es igual a g por m1 por m2.
Ahora, ¿qué está afectando a M2? A M2 la está multiplicando G y M1, pues la vamos a mandar del otro lado con su operación inversa. Tendríamos entonces que F por R cuadrada todo dividido sobre G por M1, todo eso es igual a M2. Esta fórmula, déjame decirte que representa la fuerza gravitatoria que ejercen dos cuerpos de masa M1 y M2 separados por una distancia R. La siguiente fórmula es utilizada en la parte de física, es cuando la aceleración es constante. Bueno, dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Tenemos que despejar el término que contiene a la A, que es lo que vamos a encontrar. ¿Cómo lo hacemos? La velocidad inicial por el tiempo está sumando, entonces la vamos a mandar restando. Tenemos entonces D menos B y T es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora ese 2 que está dividiendo el término que contiene A lo vamos a mandar del otro lado con su operación inversa, es decir, 2 paréntesis distancia menos velocidad inicial por tiempo es igual a aceleración por tiempo al cuadrado. Es importante el uso de paréntesis, ya que muchos estudiantes se confunden en esta parte. Ese 2 que subió del otro lado de la ecuación sube multiplicando todo el miembro, es decir, todos los objetos o términos que contengan. Bueno, continuando tenemos que esa t cuadrada que está multiplicando a la a, lo que la vamos a hacer es pasarla dividiendo y nos queda que aceleración es igual a 2 paréntesis d menos b y t paréntesis todo eso dividido sobre t cuadrada. No quise meter mucho el tema de las fracciones porque no sé cómo estén ustedes. Si quieren que haga un video donde explique cómo resolver fracciones y cómo resolver ecuaciones con fracciones, déjame un comentario. Si llego a más de 20 comentarios pidiéndome esto, haré el video. Bueno, la siguiente ecuación dice 5x más 10 dividido sobre x más 5 es igual a 10. Lo que queremos es que ese x más 5 que está dividiendo el primer miembro lo vamos a pasar al segundo multiplicando. Es decir, 5x más 10 es igual a 10 por x más 5. Aquí podríamos hacer que ese 10 multiplicara el x más 5 y nos quedaría 10x más 50 y resolver como ya sabemos. Pero te voy a enseñar otra forma de resolverlo. Ese 10 que está multiplicando el x más 5 lo vamos a pasar dividiendo. Nos queda entonces que 5x más 10 dividido sobre 10 es igual a x más 5. Y ahora por propiedad de fracciones podemos separar los términos, es decir, 5 entre 10 por x más 10 entre 10 es igual a x más 5. Es decir, simplificando, 1 medio de x más 1 es igual a x más 5. Ahora por espacio vamos a continuar arriba. 1 medio de x menos x es igual a 5 menos 1. Y acuérdate que siempre la x está acompañado por un 1 invisible, solo que no acostumbramos a ponerlo. Entonces 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Es decir, menos 1 medio de x es igual a 4. Ahora ese menos 1 medio lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación multiplicando por su recíproco o simplemente diciendo que lo vamos a mandar multiplicando, ¿verdad? Entonces tenemos que x es igual a 4 por menos 2, es decir, x es igual a menos 8. Muy pronto haré un video titulado Aprende a despejar en 10 minutos nivel avanzado, esto principalmente para estudiantes de ingeniería, donde veremos ecuaciones y fórmulas que involucren logaritmos, exponentes y funciones trigonométricas. Bueno, te dejo mi contacto, mi página de Facebook de Asesor en Línea México, donde si tienes alguna duda con tu tarea, ya sea de cálculo, física, probabilidad, puedes mandarla y te crearemos tu solucionario. Por último, si te gustó este video y crees que le puede servir a un amigo, compártelo y también suscríbete y dale like a mi página. Creo que sería todo. Espero le hayas entendido. Hasta pronto.